comunicación, David, tiene que ver con la continuación de los diálogos de paz con el Clan del Golfo. Y aquí lo que llama la atención es cómo Qatar podría ser la posible sede para establecer esta mesa de paz con el Clan del Golfo, asemejándose mucho, David, a lo que está buscando Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Utilizar estos emiratos para sentar a las partes y llegar a una negociación. ¿El gobierno entonces anuncia que continuarían estos diálogos con el Clan del Golfo? Sí, Gonzalo, en el marco de un evento en Tierra Alta, Córdoba, el presidente Gustavo Petro dijo que inició los diálogos de paz con el Clan del Golfo. Es una buena noticia, Gonzalo, en medio de lo que atraviesa el país. El gobierno nacional adelanta gestiones para que Qatar se convierta en el país, en esta sede de diálogos con esta guerrilla. Ahora, Gonzalo, una buena pregunta que surge es ¿por qué Qatar? Un país ubicado en el otro lado del continente. Recordemos, Gonzalo, esta organización también es conocida como el Ejército Gaitanista de Colombia y tiene presencia, según la organización Inside Crime, en más de 20 departamentos del país y a nivel internacional. Se centran alrededor del Golfo de Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó, y pues también se extiende por la costa Caribe, en la ciudad de Medellín y en departamentos como La Guajira, Santander, Valle del Cauca y norte de Santander, Gonzalo. Y pues para que... Por eso... Sí. No, fíjese, David, que llama la atención eso, ¿no? El por qué Qatar, por qué tan lejos. Y permítame entonces saludar a Álvaro Jiménez, que es el jefe de delegación del Gobierno Nacional para el proceso con el Clan del Golfo. Doctor Jiménez, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo para toda la audiencia. Expresar la solidaridad con la familia y copartidarios del senador Miguel Uribe, que fue asesinado que murió luego de este atentado vil que se cometió contra su humanidad. Don Álvaro, le consulto, ¿por qué Qatar? Bueno, Qatar es un jugador importante en materia de mediación, tal vez no muy conocido en Colombia, pero que ha conseguido desarrollos significativos en el contexto de aquellos procesos donde ha participado. Acaba de conseguir la firma de un acuerdo entre la República Democrática del Congo y Sudán, que tenían un conflicto bastante fuerte, y participa de manera importante en procesos complejos, como este que estamos abordando en Colombia. El caso de su rol en la mediación entre Israel y Hamas, y en la participación de muchas interlocuciones con Estados Unidos, donde hay procesos que requieren una visión significativa en términos de ruptura sobre las formas de mediar en conflictos que tienen características muy particulares. Señor Álvaro, ¿cómo recibió, digamos, el Clan del Golfo esta noticia, pues que Qatar sea una sede, o cómo la reciben, pues que esto sea como un hecho? Yo creo que es importante tener en cuenta un antecedente, y es que desde el momento mismo en que este gobierno inició, ha tenido como propósito persistir en construir paz para nuestra sociedad. Desde esa época hasta hoy hemos venido teniendo conversaciones de tipo confidencial, muy confidencial, y han tenido altibajos, momentos difíciles, pero hemos logrado mantener los canales de comunicación, y este desarrollo no se ha hecho sin contar con la participación de ellos. Es parte del proceso que hemos construido, y no llegamos a Qatar solos. Es una decisión, una voluntad construida de manera conjunta, no necesariamente en todas las etapas, porque hay unas etapas que le corresponden al gobierno, pero no fueron sorprendidos por esta decisión, porque fueron partícipes también de la decisión de buscar un espacio internacional, en la medida en que la confrontación con este grupo, que ha sido también una constante, creo que es importante que ustedes y la opinión conozca que con este grupo hay una confrontación permanente por parte de las Fuerzas Armadas, tanto policía como ejército, e incluso asociados a organismos de carácter internacional que trabajan los temas de lucha contra el narcotráfico, han participado en operaciones importantes
que ha orientado el señor presidente de la República. Al margen del país en donde serán estas negociaciones, señor Jiménez, ¿en qué otra cosa las dos partes se han puesto de acuerdo? No sé, en el calendario de la instalación, si habrá otros países garantes o no, ¿cuál va a ser la agenda de conversación? Hay unos elementos de carácter confidencial que el país conocerá en su momento, pero en estos 3 últimos años, especialmente a partir de diciembre de 2023 hasta la fecha, hemos logrado construir algunos elementos de confianza que nos han permitido algunas intencionalidades que esperamos se cristalicen en acuerdos concretos para beneficio de las comunidades en los territorios donde ese grupo ejerce su violencia. Entiendo que hay cosas confidenciales y que de pronto si usted las cuenta puede contaminar la negociación, pero usted sí ha recibido señales de que hay disposición de negociar. Digamos, sí puede haber cosas sólidas más allá de especular por un tema electoral, o si ve que puede haber voluntad. Estas conversaciones son unas conversaciones de carácter sociojurídico y lo que nosotros hemos observado durante este tiempo es que hay unas posibilidades y, como he dicho insistentemente, nosotros vamos a persistir, vamos a insistir en construir paz para Colombia hasta el último momento. Sí, señor Jiménez, le pregunto, le voy a 2 preguntas en una. La primera, los tiempos. Yo no sé si al gobierno le da los tiempos para esta negociación. Ya le falta menos de un año al presidente Petro para entregar su mandato, y también porque me imagino que el Clan del Golfo también querrá adelantar bastante la negociación. Si los tiempos les van a dar al gobierno para hacer la negociación, una pregunta. Y la otra, señor Jiménez, ¿qué distinto al sometimiento se puede negociar con una organización criminal como el Clan del Golfo? Le pregunto, políticamente, ¿qué se puede negociar cuando no hay manera de hacerlo? ¿Qué más allá del sometimiento de ellos se puede negociar? Voy a atender su primera apreciación en el sentido de que los tiempos, ¿sí? Efectivamente, los tiempos para el fin del gobierno son cortos. Estamos en el último año, pero como le indicaba, venimos trabajando con anticipación, venimos construyendo una serie de dinámicas que no voy a compartir con ustedes porque no corresponde en este momento, pero el objetivo de estos procesos, no en el caso de este grupo armado, sino en el caso de todos los grupos con los que se viene trabajando desde la Consejería Comisionada de Paz bajo la dirección de Oti Patiño y bajo la conducción del presidente de la República, el objetivo de estos procesos no es firmar un acuerdo. El objetivo es desatar unos procesos en los territorios donde la violencia hace presencia. Y esos objetivos están claramente expresados, explicitados. Uno tiene que ver con la disminución de las violencias en el territorio. El otro componente de estos elementos tiene que ver con la transformación de economías ilegales que son las que dominan la vida de regiones enteras del país desde hace décadas. Y un tercer elemento que tiene que ver con la transición de los grupos armados a una condición distinta, en la que dejen de ejercer control sobre esos territorios y en las que migren hacia una condición de ciudadanía plena. Nosotros hemos colocado en esos 3 elementos los objetivos fundamentales de la política para todos los grupos, y aquellos grupos que quieran avanzar en esa dirección son con los que hemos venido desarrollando esas conversaciones en medio de las dificultades que el país conoce y en medio también de una exacerbación de las actividades armadas de los grupos que no quieren avanzar hacia la paz, como es el caso de aquellos que se han separado de la viabilidad o de la posibilidad de construir acuerdos con el país. Y aquellos que se han separado de esa dinámica, pues el Estado los está enfrentando a través de la policía y del ejército, como corresponde en la norma constitucional y en lo que corresponde a la función y a la misión de estos grupos.
Señor Jiménez, le quiero preguntar por dos asuntos. Primero, por la participación de mujeres en estos diálogos. Y se lo digo porque, pues, entre los puntos que usted nos acaba de mencionar, no se toca, pues puede que esté incluido en otro, no sé, la afectación diferencial que han sufrido las mujeres en los territorios por cuenta de las acciones del Clan del Golfo. Eso es lo primero. Y si el carácter de estos, pues, si para el cumplimiento de estos objetivos de los cuales usted nos está hablando, señor, ¿hablando de un sometimiento o estamos hablando de negociación? En estos diálogos estamos apuntando a un sometimiento o más a negociar. Bueno, respecto del rol poblacional de las mujeres, es evidente que las mujeres son, junto con los niños, las niñas y los adolescentes, los grupos poblacionales que mayor afectación tienen por parte de todas las violencias que se ejercen en el país. Y es una preocupación constante, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores y de la sociedad en general, el cómo buscar protección para niños, niñas, adolescentes y para la población de las mujeres. Pero también buscar un mayor nivel de participación, y creo que en eso la sociedad colombiana ha avanzado de manera significativa. Ojalá pudiéramos avanzar más y más rápidamente, pero digamos que este proceso va a apuntalar en esa dirección una consideración. Respecto al tema de la política misma, las leyes que tiene el país, que son el marco que nos guía, en el caso particular la ley 2272, tiene unas significaciones específicas para cada grupo. Este grupo es considerado un grupo armado organizado, ¿sí? Nosotros, desde lo que hemos aprendido en todo este tiempo y de lo que hemos observado a lo largo de los años y de estas décadas en que hemos vivido procesos de construcción de paz como sociedad, advertimos que estamos enfrentando violencias nuevas, con nuevas características. Tenemos unas violencias que primero tienen una característica muy territorial, con mucha localización específica, territorios en donde la violencia, pero también la economía ilegal, y eso es un factor importante, se ha enseñoreado, porque fueron zonas donde el Estado colombiano nunca generó polos de desarrollo. Voy a decirlo de una manera simple. ¿Cuál es el polo de desarrollo que la sociedad colombiana le ha planteado al norte del Chocó, por ejemplo? ¿Sí? ¿O cuál es para el departamento del Guaviare? ¿O cuál para las zonas de la Amazonía? ¿Sí? Que han sido zonas donde desafortunadamente la institucionalidad pública no se ha vigorizado, no se ha fortalecido. Entonces allí tenemos que construir Estado. Pero el Estado no se envuelve en una cajita y se manda desde Bogotá. Hay que construirlo en esos territorios y habrá que potenciar en mediano, en largo plazo, procesos de desarrollo. Por eso nuestro afán no es por firmar acuerdos, sino por desatar esos procesos y lograr que se conviertan en irreversibles, independiente de las dinámicas políticas que adopte el nuevo gobierno, pero que los procesos de desarrollo y de transformación territorial y de disminución de las violencias y de migración de los grupos armados a una condición de ciudadanía plena se puedan cumplir. Don Álvaro, yo quisiera preguntarle por qué creer en el Clan del Golfo. ¿Por qué creer en la paz? ¿Por qué creer en la ambición de paz que esta sociedad tiene? Yo creo que los hechos cotidianos de este país llaman a que la sociedad construya escenarios de salida. Sabemos que hay caminos que se proponen, el camino de la fuerza, la repetición de las guerras que hemos tenido, de las violencias endémicas que la sociedad colombiana comporta. Pero en este caso muy particular, así como en los demás casos, nosotros vamos a persistir en que el Cauca no puede seguir enseñoreado de violencia, o en que el Catatumbo no puede ser escenario. No podemos condenar a las comunidades de esas regiones, de esos territorios, a que vivan generación tras generación dinámicas armadas y controles por parte de grupos armados que no hemos logrado como sociedad y como Estado superar y transformar. Sí, señor Álvaro, tengo dos preguntas para usted. La primera, ¿es necesario que pase en el Congreso esa modificación a la Ley de Justicia y Paz para que haya el marco para estos diálogos? Esa es la primera. Y la segunda, sobre los costos. Pues entendemos que
pues, Qatar está al otro lado del mundo. ¿Quién va a asumir todos estos costos? Gobierno nacional colombiano, Qatar también va a ayudar, pues todos sabemos lo que cuesta viajar hasta allá. Antes que nada, digamos, el tema del marco jurídico. El marco jurídico, nosotros tenemos un marco jurídico. La ley 2272 es la que guía la acción que se desarrolla en materia de construcción de paz durante este gobierno y es un desarrollo de leyes anteriores que han utilizado otros gobiernos. Ahora bien, hay una necesidad de producir unos desarrollos que satisfagan intereses de las víctimas, de verdad, justicia, reparación y de transacciones en materia de justicia para poder obtener el fin y el cierre de esos procesos. Ese proyecto de ley es el que el señor ministro de la Justicia ha presentado al Congreso y que va a ser debatido en este semestre. El Congreso será el que tiene que definir en su real saber y entender cuáles son las consideraciones que puede adoptar o no. Pero digamos, ahí hay una ley y el escenario de debate será el Congreso de la República y serán los congresistas los que nos digan cuáles son los límites, porque es lo que la norma constitucional se plantea. Ese elemento para nosotros es importante, pero no para este grupo, en el caso de estas conversaciones sociojurídicas que hemos establecido, sino que son importantes para el conjunto de los desarrollos que en materia de paz urbana o de paz rural se están desarrollando, ¿sí? E igualmente, y esto debe ser importante de anotar, si ustedes miran, el proyecto de ley que se plantea es un proyecto que contempla elementos de justicia transicional y de justicia restaurativa, de manera que allí podrán encontrar satisfacción, deben encontrar satisfacción no solamente los intereses de las víctimas, de las comunidades en esos territorios, sino también las normas y la legalidad institucional que nosotros tenemos responsabilidad frente a la comunidad internacional en materia de respeto a derechos humanos y de satisfacción de derechos de las víctimas. Y sobre los costos, señor Jiménez, sí. Ahora bien, sobre el tema del procedimiento y los procesos que estamos desarrollando, nosotros no vamos a asumir costos por parte del Estado colombiano porque van a ser asumidos por parte de comunidad internacional. Señor Jiménez, y por último, ¿tienen nombres en la baraja que puedan integrar esta mesa? Sociedad civil, políticos, bueno, en fin. El señor presidente de la República en julio del año anterior designó un equipo de trabajo en el que se encuentran el señor Armando Urillú Balbuena, que es un dirigente indígena de muy largo recorrido en la capacidad de conducción del mundo étnico, que involucra y dirige el componente étnico que surgió del proceso de paz del 2016 con el grupo de las FARC. Y hay una mujer que es una gran dirigente y conocedora de la zona del Magdalena Medio, que se llama Águeda Plata, que hace parte de este grupo de trabajo. E igualmente un académico muy prestante de carácter territorial, que es Víctor Negrete, que es académico en la Universidad del Sinu y que es un hombre que conoce bastante bien toda esa región y toda esa dinámica de violencia en esa región. Con ellos y otras personas que no voy a mencionar ahora porque estamos atendiendo, pero tendremos un equipo de Estado más que de gobierno que participará de este proceso de conversaciones sociojurídicas que hemos establecido desarrollar y esperemos que pueda avanzarse de manera significativa y rápidamente para lograr los propósitos que tenemos, que no son otros que buscar que en estas regiones donde la violencia se ha enseñoreado por décadas y donde la vida de las personas está sometida al rigor y a la violencia de grupos armados no estatales, logremos superarla, no de manera definitiva, porque no vamos a ser ingenuos ni estamos pretendiendo que con la firma de un acuerdo vamos a construir la paz en Colombia, sino que podamos desatar procesos en donde la institucionalidad misma se fortalezca, pero en donde también el poder de estos grupos armados se traslade a las comunidades.
Pues don Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno Nacional para el proceso de paz con el Plan del Golfo, creo que sus palabras son de aliento para un país que hoy en día, más que nunca, necesita al menos hablar de paz. Gracias por habernos acompañado a esta hora en Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Son las 12:45 de la mañana. Pues Ana Cristina, el doctor Jiménez arrancaba su conversación, su entrevista, mencionando las condolencias que le envía a Miguel Uribe y a su familia. Pero hablando de Miguel Uribe, se ha hablado mucho